Vamos a hablar ahora sobre las componentes par e impar de una señal discreta. Cualquier señal discreta x de n puede descomponerse en dos componentes. Una de estas componentes tiene simetría par y la otra componente simetría impar, de forma que la suma de ambas componentes par e impar de una señal constituyen a la señal. La forma en cómo obtenemos estas componentes par e impar la vamos a ver a continuación. A la componente par, para mayor facilidad, la estoy renombrando así. La componente par de x de n la nombro como x par de n y la forma de calcularla es mediante esta expresión, que dice que la componente par es la suma de x de n más la suma de la versión invertida en tiempo de x de n, todo por un medio. Recordemos que cualquier señal que tiene simetría par es porque cumple esta expresión. Es decir, que la componente par de la señal x de n es igual a su versión invertida en tiempo. O que cualquier valor de la componente par para cualquier instante n será igual al valor de esa componente par en el instante reflejo de n, o sea, en el instante menos n. Esto para cualquier instante n. La componente impar, por otro lado, también la estoy renombrando como x impar de n, la componente impar de x de n, y la forma de calcularla es muy semejante, solo que en lugar de sumar x de n con su versión invertida en tiempo, se le resta. Entonces es x de n menos x de menos n, todo por un medio. Recordemos también que una señal impar cumple con esta expresión. Es decir que una señal impar como x impar de n es igual a su inversión en tiempo invertida también en amplitud, ¿no? Es decir, es igual a x de menos n, pero multiplicada por un menos. Inversión en tiempo y también en amplitud. Visto por instantes, querría decir que el valor de la señal para cualquier instante n será igual al valor de esa misma señal para el instante menos n, pero con signo negativo. Hagamos un ejemplo de cómo obtenemos las versiones par e impar de una señal x de n definida de esta forma. Empecemos por ver la definición de x de n, que dice que es 1 para n mayor o igual que 0, o sea, esta parte. Recordemos que usamos el símbolo de puntos suspensivos para indicar que este valor se continúa así hasta el más infinito. Y es 0 para n menor que 0, o sea, para n de menos 1 hacia atrás, en donde en este caso, como son valores 0, puedo no ponerlos ya en la gráfica y se sobreentiende que es 0. Para obtener la parte par de x de n, que les repito, yo la renombré como x par de n, tenemos que hacer lo siguiente. Según la expresión, esta parte par es igual a x de n más x de menos n, todo por un medio. Es decir, primero tenemos que hacer la suma de x de n más x de menos n y luego escalar esta suma por un medio. Así que para eso lo primero que tenemos que obtener es x de menos n. Después hacer la suma y al final el escalamiento. Hagámoslo para este ejemplo.
La versión x de menos n para esta señal x de n la obtenemos de la manera siguiente. Recordemos que la manera más simple y directa de obtener la versión x de menos n de esta x de n es recordar que la inversión temporal de una señal es el reflejo de esa señal usando como eje el eje vertical que pasa por el origen. De manera que lo que está a la derecha de la señal se va a reflejar hacia la izquierda y lo que estaba a la izquierda del eje se va a reflejar a la derecha. Y lo que estaba en el eje se va a mantener. Ya tenemos entonces aquí el gráfico de la señal invertida en tiempo x de menos n, en donde, repito, simplemente corroboramos que se trata del reflejo de x de n usando como espejo el eje en el origen. Lo de la derecha pasó a la izquierda, lo de la izquierda pasó a la derecha y lo que estaba en el eje se conservó. Ahora corresponde hacer la suma. Para hacer la suma de las señales x de n con x de menos n, recordemos que basta tomar instante por instante de n el valor de x de n, el valor de x de menos n, hacer la suma y colocarlo en el gráfico. Es importante recordar que si nosotros hacemos esto y las señales x de n y x de menos n están definidas por intervalos, entonces en realidad no tenemos que hacer esta operación instante a instante, sino es suficiente si la hacemos para un valor y luego revisamos que esa suma es válida para todo un cierto intervalo. Hagámoslo. En este caso, la definición de ambas señales tiene dos intervalos. Uno desde menos infinito a menos 1, en donde la señal x de n vale 0 y la señal x de menos n vale 1. Entonces, para cualquier instante en este intervalo de menos infinito a menos 1, la suma será siempre 0 más 1, 1. Colocamos en el gráfico y como este valor va a ser válido para todo el intervalo, pues simplemente lo colocamos ya en todo el intervalo. Instante 0, la señal x de n vale 1 y la señal x de menos n también. Así que ahí su suma será 1 más 1, 2. A partir del valor 1 hasta más infinito, x de n sigue valiendo 1, pero x de menos n vale 0. La suma entonces en ese intervalo será de 1 más 0, 1. Tenemos aquí entonces ya el resultado de la suma de x de n más x de menos n. De acuerdo a la definición de la componente par, lo único que nos resta es la ponderación de esa suma por un escalar 1/2. Hagámoslo. Recordemos que para hacer el escalamiento, de manera semejante a como hicimos la suma, podemos simplemente instante a instante ir tomando el valor de la función, en este caso de la suma, y escalarla por el factor de 1/2. Otra vez, como esta suma también está definida por intervalos, no tenemos la definición en su expresión matemática, pero lo podemos ver en el gráfico. Está definida como 1 desde menos infinito hasta menos 1, como 2 en el 0 y como 1 en el instante 1 hasta más infinito. Entonces podemos hacer el escalamiento también en esos intervalos. Para el intervalo de menos infinito a menos 1, tendríamos el valor de
1 que escalado por el factor de 1/2 nos daría 1/2. Después de todo este procedimiento, obtenemos entonces el gráfico de la componente par. Lo único que nos resta es corroborar que realmente esta componente par que acabamos de obtener cumpla con la condición de paridad par. Es importante hacer esta comprobación para saber que nuestro resultado realmente fue correcto, es decir, que no tuvimos ninguna equivocación. En caso de que no cumpliera, pues definitivamente tendríamos que revisar el procedimiento y corregir. Bien, recordamos que la simetría par dice que x par de n es igual a x par de menos n. Una manera de comprobarlo, ya lo habíamos mencionado, es fijándonos en el valor de x par para cualquier instante n y ver que este valor sea el mismo si reflejamos el instante usando el eje vertical como espejo. O sea, para el instante menos 1, por ejemplo, su reflejo será el instante 1 y los valores tienen que coincidir. Para el instante menos 2, su reflejo será el instante 2 y los valores tienen que coincidir. Repito que esto es como si dobláramos la señal usando este eje como eje del doblez y la parte derecha tendría que abatirse sobre la izquierda y los valores tendrían que coincidir. Si coinciden, entonces se cumple con esta condición, que es lo que sucede con esta señal y por lo tanto estamos correctos.